Estamos hablando los últimos domingos que a mí me ha tocado acerca de la fe y vimos la introducción hace unas semanas, la introducción acerca de la fe, en donde vimos la definición que es la fe y ese mismo día vimos la fe de Abel, cómo halló gracia delante de Dios, cómo a Dios le agradó la vida de Abel. También después vimos la fe de Enoc, ¿verdad? Que fue traspuesto para no ver muerte. Y luego después vimos la fe de Noé, cómo halló gracia delante de Dios. Vimos cómo pregonó él la palabra de Dios y pregonó el arrepentimiento en aquel tiempo. Durante 120 años predicó Noé, vimos, nada más para que se salvasen 8 personas, ¿verdad? Es importante mencionarlo. Eh, Vimos cómo Dios lo nombró pregonero de justicia, porque creo que predicó más que ni Jesús, ¿verdad? Durante 120 años, según las personas. Yo les ponía el ejemplo de Jonás, cómo predicó también durante 40 días y se salvaron 120,000 personas. Imagínate la diferencia, ¿verdad? Cómo Dios se mueve de diferente manera. Y ahora vamos a ver la fe de Abraham, que yo la considero una fe extrema. ¿Y por qué vamos viendo de todos los personajes de la fe? Porque Dios obró de diferente manera en la vida de ellos. Les encargó varias misiones a cada uno de ellos, diferentes misiones, y también Él actuó de diferente manera con cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso vamos a ver hoy la fe de Abraham y vamos a leer Hebreos 11, que es el que estamos estudiando, verso 8 al 10. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, vamos a ver primeramente el llamado de Abraham. ¿Alguien sabe lo que es un llamado cuando Dios te llama a hacer algo? Cuando, cuando Dios te llama a hacer algo, y quiero decir que el llamado es totalmente diferente para todas las personas. Por eso estamos viendo acerca de la fe, porque te puede llamar para diferentes comisiones o misiones que te da Dios y en diferentes lugares. Y te puede incluso hacer que lo hagas de diferente manera a otras personas. Y, y en el caso de Abraham, le prometió una herencia, pero cuando le dice que salga del lugar, dice que él no le dice a dónde iba a ir. Nomás le dice, salte de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir al lugar que yo te mostraré. Y Abraham cuando sale no sabía ni a dónde iba, pero tampoco sabía a las circunstancias que se iba a enfrentar. En muchas de las circunstancias, nosotros pensamos que todos los pastores o que todos los que tienen un llamado o que todos los que predican son como los que vemos en la tele o unos que no vemos en la tele, ¿no? Que los vemos que tienen mucho dinero, que tienen muchos recursos, que si por algo no sufren es por el dinero. Y pensamos que todos son iguales y que Dios los llamó a tener riquezas y que Dios los llamó a manejar mucho dinero. Pero no todos los llamados son iguales ni con las mismas personas, así como dice la escritura que Pedro fue llamado a predicar el evangelio o a enseñar a los judíos. El apóstol Pablo dice que él fue a los gentiles.
Y Dios nos llama a diferentes llamados, pero imagínate que Dios te diga, a ver, pon tu nombre ahí, Gerardo, vete a las montañas, allá donde no hay nada de gente, donde no hay picaditas para comer, donde hace mucho frío o donde hace mucho calor y donde no hay aire acondicionado y que te manda y no sabes ni a qué circunstancias te vas a enfrentar. A lo mejor te manda ya donde hay guerrilla, a Chiapas o te manda a El Salvador, pero que no sabes ni siquiera lo que te vas a enfrentar. Ahora, eh, cuando una persona como Abraham obedece y que hasta este tiempo las personas siguen obedeciendo a cosas que Dios los ha llamado, eh, hay un solo motivo, hay un solo motivo cuando de veras obedeces a algo. El otro día estaba platicando con una persona y un ingeniero que tenía una carrera pero bien prominente en la escuela naval, en la escuela de aeronáutica, o cómo se llama la que es de naval pero civil, la náutica. Ah, él tenía una carrera así prominente. La señora tenía una plaza de maestra aquí en Veracruz. Y cuando ellos sintieron el llamado muy fuerte de parte de Dios, por la fe que ellos tenían, se fueron hasta al otro lado rincón, fuera de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Sus hermanos murieron aquí en Veracruz, digo, sus padres murieron aquí, pero ellos tenían una convicción de qué iban. Y la familia le decía, si tú eres maestra, tienes tu plaza aquí en Veracruz, pero sintieron el llamado. Tú tienes un trabajo, él trabajaba en Pemex, con un buen puesto en Pemex, y se fueron a padecer, ¿no? Se fueron, dejaron todo para irse. Pero ¿sabes por qué una persona toma esa decisión, al igual que Abraham? Porque la mirada está puesta en lo eterno. La mirada está puesta en lo celestial. No está puesta la mirada en que, ¿qué le voy a dar de comer mañana a mis hijos? ¿Qué va a ocurrir mañana con mi vida? Y a veces vas corriendo y si tu mirada está en los 5 kilómetros, pues te vas a cansar a los 4 kilómetros. Pero si tu mirada está puesta en los 40, a lo mejor te cansas a los 38, pero tienes que poner la mirada en que vas a correr 40 kilómetros. Y a veces al cristiano va funcionando, la fe le va funcionando en, como dicen en mi pueblo, ay, 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 en el día de mañana, en las próximas horas. Estoy bien las próximas horas, ya comí, ya me vi, ya comí, ya bebí y ya no me hallo aquí, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero estos hombres creyeron porque tenían la mirada puesta en lo eterno y actuaron con fe. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no fue tan solo para ellos. La palabra de Dios sigue siendo vigente para con nosotros y tenemos que poner la mirada en lo eterno, en lo celestial, porque vamos a ver nosotros cómo hay promesas para Abraham que fueron buenas, ¿verdad? Y que yo veía en congregaciones donde estira la mano y toma tu promesa. ¿Te tocó ver eso a ti, Dina? Estuvimos creo que en un mismo lugar, ¿verdad? Recibe tu promesa, que no tiene por qué haber carencias económicas. Levanta los brazos, agarra tu promesa de dinero, de trabajo, de salud. No tienes por qué estar enfermo. Y el otro día apenas me mandó Héctor, le digo, no me andes mandando esto porque me molesta cuando escucho a un pastor que declara que debes de tener dinero, que dinero, 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 y no tienes por qué pasar por problemas de dinero, que eres hijo de un rey, y siempre yo, por más que yo no quiero escucharlo, sigo escuchando que los cristianos solamente están poniendo los ojos, no nosotros, en las riquezas, en el dinero, en estar bien. Pero Dios no te manda que tengas una vida cómoda. No nos manda eso. Y mira, dice que Abraham, Dios lo nombra como padre de multitudes.
como padre de multitudes y le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Tú vas a ser bendición, pero vas a dar bendición a otros. Pero la bendición, quiero decirte que no solamente consiste en que estés bien. A veces Dios te va a dar una bendición y quiero decirte que va a ser hasta una enfermedad porque te quiere mostrar algo. Es una enfermedad o en la carencia para nosotros, en la carencia económica, en la carencia de salud o en los problemas que te puedas imaginar, esa es una bendición. Porque Dios siempre nos quiere enseñar algo. Pero nosotros a veces pensamos que solamente la bendición es estar bien. Quiero que sepas que cuando estás enfermo, Dios no te está maldiciendo, ¿eh? O cuando tienes carencias económicas, tampoco Dios te está maldiciendo. Te quiere enseñar algo. Pero eso tenemos que descubrirlo. A este hombre le dijo, tú vas a ser padre de multitudes. A Abraham se le conoce como el padre de la fe y se le conoce como nuestro padre Abraham, humanamente hablando. Y hasta hay alabanza, ¿no? Que nuestro padre Abraham, porque se le conoce como que es nuestro padre, padre de multitudes, padre que Dios le da la promesa que de esa multitud era como las estrellas del mar, de las estrellas del cielo y como la arena del mar, ya iba a decir al revés, ¿verdad? Pero como las estrellas del cielo, dice, si las puedes contar, así va a ser la multitud de tu descendencia. Y yo voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan, los voy a maldecir. Así, esa promesa de parte de Dios. Pero fíjate, dice en Hebreos 11, 12, del 12 al 19, dice, por lo cual de uno y ya casi muerto, o sea, de Abraham, porque Abraham ya estaba casi para el final de su vida. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, te habla de uno y ese uno es Abraham cuando te habla, que era un hombre que ya estaba más para allá, como decimos nosotros, que para acá. Ya estaba para morir, era un anciano. Dice, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la orilla, perdón, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjate, Dios da promesas, pero a veces las promesas que te da no se van a cumplir para contigo, ¿eh? Tal vez promesas me las da a mí, pero se van a cumplir para con Cristina o para con mis nietecitos, los hijos de Cristina, o para con los hijos de Abigail. Y aquí muchos de ellos murieron de los hijos de Abraham y a lo mejor siguen muriendo de la descendencia de él, de la humanidad, pero no van a ver lo que Dios les está diciendo, porque la promesa es para los que vienen tal vez después de ellos. Y no te tienes que aferrar tú a algo que si Dios te ha prometido algo, bueno, fíjate, ¿cuántos predican el evangelio? Yo veo en don Jaime, fíjate, nosotros estamos viendo promesas como hijos del pastor Jaime, o sea, hijos espirituales, estamos viendo promesas que Dios le dio a él hace 50 años. Nosotros las estamos viendo ahorita, que le iba a dar los penales federales, que le iba a dar ese tipo de cosas y que él agarró una promesa, pero no alcanzó a ver lo que nosotros estamos viendo ahorita. Pero si él hubiera sido egoísta y hubiera dicho, yo ya tengo 80 años, ¿saben qué? Vamos a acabar con esto ya. Yo no me va a tocar ver la promesa, de ver cómo Dios abre la puerta. Todo el avivamiento que está sucediendo en estas universidades federales, no le tocó verlo a él. Pero, ¿qué dice la escritura? Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Señor, morirán, descansarán de sus labores, de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. Y ha permanecido. Este Señor murió, pero la obra sigue. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ve, ve qué va a ocurrir con lo que vas a hacer tú o con lo que o con lo que estás haciendo de aquí a 50 años, así como este señor. Qué redundancia, no sé si, no es la palabra correcta, ¿cómo se le puede? ¿Qué resultado va a haber de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 50 años, lo que tú estás haciendo? ¿Qué legado vas a dejar a tus hijos o a las futuras generaciones con lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vamos nosotros a dejar? Tal vez a ti no te va a tocar ver algo, pero que vas a dejarle más adelante. Tus obras van a permanecer o te vas a morir y van a decir, era el que iba allá, pero que se siga haciendo lo que tú estás haciendo, la labor que has comenzado. Y aquí ellos dicen que no lo saludaron diciendo, mirándolo, creyendo, saludando y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y la manera de vivir y la manera de pensar de nosotros es que somos extranjeros aquí, que somos embajadores, que no tenemos que aferrarnos ni a casa, ni a automóvil, ni a dinero, a nada. Qué bueno que seas precavido y que ahorres, qué bueno que trabajes y que tengas dinero, pero todo ese dinero, todo ese trabajo que Dios te dio o el lugar donde Dios te puso, no te puso por algo que nada más dijo, tienes este trabajo te voy a dar, porque ¿de qué manera le vas a hacer? Yo no lo sé, pero Dios te puso ahí para que alcances a todos los que están cerca de ti para el Evangelio. ¿Cómo le vas a hacer? No sé yo cómo lo vas a hacer, porque Dios tiene un llamado especial para ti, pero tienes la comisión en tu trabajo, con tus vecinos, en donde te encuentres, de alcanzarlos para el Evangelio. No te dejó Dios en algún lugar porque, te voy a dejar ahí para que te la lleves relax. Por algo tienes que estar en ese lugar. Y a lo mejor puedes decir tú es que no me dejan predicarles, te la paso, te la compro, como dicen algo así. Pero tu responsabilidad y ejemplo como trabajador, con tu conducta, los vas a ganar a todos. Los vas a ganar que en su momento se va a hacer. Mira, en la universidad que vamos, hombres valientes. ¿Sabes de qué tipo de hombres te hablo? Valientes. Ellos empiezan dando testimonio con la conducta, pero bajita la mano empiezan a hablar el evangelio como una predicación a la sordina, pero que va llegando. Y a veces ya 10, 20, 30, 40 de un dormitorio conocen de Cristo y nadie sabe que conocen de Cristo. Solamente la autoridad dice, ese dormitorio, excelente su conducta. Ellos tienen clasificado por conducta a cada uno de ellos. Pero ¿por qué sucede? No se reúnen a veces ni en ningún lugar y así, pero va cayendo la semilla. Y como siempre te lo he dicho, si nos da vergüenza predicar, si nos da miedo, te debe de causar terror no hacerlo. A todos nos da incertidumbre, ¿no? Pues yo me he ido al bulevar y me da vergüenza, pero en mi cangueridita, cuando voy a correr, me echo de esos folletitos, digo, a ver qué hago. Y me doy cuenta que las personas necesitan de Dios. Les das un folletito, ya les dicen, y oye, ¿y de qué se trata? Les empiezas a platicar algo, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, empezar con ese miedo que te da, porque a todos nos da, ¿eh?
Mi esposa está de testigo, yo no ni siquiera hablaba. Siempre la aventaba por delante. Yo no me animo. Cuando ella empezó a predicar en un camión, yo me empecé a hacer chiquito y me escondí. No crea que somos superhombres, ¿eh? Pero cuando me doy cuenta, ¿verdad? Que la persona necesita, por más valiente que yo lo vea ahí a donde voy, ya no, digo, pues mira, tengo que cumplir con la misión. Entonces, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aquí vamos, somos nómadas, no vamos a permanecer aquí para siempre, ¿verdad? Y si crees eso, que te vas a llevar todo lo que tienes y todo, pues vete comprando un tráiler para que te echen ahí tu computadora, para que te echen ahí tu cama y todo, y te lo llevas a donde te vas a ir. Dice, bueno, dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Quieres que Dios no se avergüence de ti? Habla de Él. Te van a criticar, o sea, lo que te critiquen, lo que digan de ti, pero vas a sentir, se siente re bonito cuando tomas esa decisión de dar testimonio, de hablarle a otra persona. Ahora, fíjate, aquí vamos a ver promesas que a lo mejor a ti te van a gustar porque siempre agarramos una promesa, ¿no? Yo les decía, oye, qué padre. La promesa, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy fuerte y todo eso. Muchas promesas, pero casi todas esas promesas, o todas más bien, tienen ciertas condiciones. Para alcanzar todas las promesas tienes que vivir un proceso. Tenemos que vivir ese proceso. Y dice, fíjate, promesas, yo le puse aquí, promesas positivas, gloria a Dios. Pero hay veces que llegan promesas negativas, también gloria a Dios. Pero todas estas se pueden vivir solamente cuando estamos caminando en la fe, como Abraham. Y te van a llegar bombardeos a tu vida, situaciones difíciles, de problemas, de enfermedad. Nosotros los que estamos más grandecitos nos damos cuenta que ya no tenemos la misma energía, las mismas fuerzas, que todos los días tienes un dolor nuevo y sabes que es el proceso de la vida. Es el proceso de la vida. Ahora, en Génesis 15, 12, 14 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ahora, este hombre que Dios lo utilizó, este hombre que recibió promesas, el padre de la fe de multitudes, que hasta la fecha se sigue considerando nuestro padre Abraham, hablando como que físicamente o de que somos de la descendencia, aunque unos por adopción, como dice la palabra, fíjate, este hombre también tuvo miedo. Acuérdate, este hombre tuvo incertidumbre en su vida, tuvo miedo de morir y por eso a las ciudades donde él llegaba le decía a Sara, mira, Sara, vas a decir que eres mi hermana, porque si digo que eres mi esposa, te van a agarrar aquí los de Amalek y te van a agarrar los de las ciudades a donde llegue. Este hombre también, Dios nos enseña estas dos cosas para mostrarnos que no busca de ti la perfección como ser humano, que no busca que te salgas de la tierra y que te conviertas en extraterrestre para poderte utilizar,
sino que así con los sentimientos, con las emociones, con lo que te pueda ocurrir, ¿sabes qué? Dios te puede utilizar. Dios puede hacer de ti también una gran nación de hijos espirituales, una gran nación de hijos de la fe, pero que tú des este paso de fe. Por eso, dice ahí, sobre este temor sobre él de la oscuridad. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Por eso te digo que Dios te va a dar promesas y tal vez te diga, no es para ti. Tú vas a hacer a lo mejor una labor de decir, vamos a buscar esto de no tirar hule, de conservar el planeta, porque de aquí a 100 años, ¿verdad? Va a haber vida si yo actúo en esto, el calentamiento global va a bajar y todo esto, y tú puedes decir, pero Dios, yo ya no voy a estar aquí. ¿Para qué? De aquí a 400 años ya no voy a estar aquí. ¿Para qué voy a hacer esto o aquello? Sin embargo, Dios a él sí le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tu generación, el pueblo, va a estar cautivo y los van a oprimir durante 400 años. Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ay Dios, pero yo ahorita estoy pobre, Señor, aunque Abraham no era pobre, pero yo ahorita estoy pobre y trabajar levantando de ese hule o procurando que las personas sean conscientes de no tirar basura, de no hacer esto. ¿Para qué, Dios? Pues si tú dices que cuando mucho uno vive 80 años, ¿sabes que las empresas más prósperas son las que tienen sus planes a más largo plazo? Y son las que empiezan a recibir más ganancias, las que dicen, de aquí a 50 años, es el plan para 50 años, tener tanto dinero a 50 años. Y como decía yo el otro día, perdón, como escuchaba a un empresario, dice, es que no se trata de nosotros. Tal vez tenemos dinero para vivir toda la vida. Se trata para la futura generación. Y les va muy bien porque el plan no es ni egoísta solamente para ellos, sino que están pensando en dar empleos, están pensando que para de aquí a 50 años tengan tanta prosperidad y que los que tienen, por ejemplo, 30, 40 sucursales en un negocio, dicen para el 2000, estamos en el 2025, para el 2075 queremos tener 1 millón de tiendas. Y dicen, y pueden decir los empleados, pero yo ya no voy a estar aquí, ¿para qué lo hago? Pero la visión de ese empresario es a largo plazo. Al igual que Dios le da a Abraham una misión que cumplir, pero le va a decir a 400 años, van a estar esclavos 400 años. Pero cuando salgan de la esclavitud, van a salir con riquezas. Pues cualquiera de nosotros puede decir, si a mí me dijeran, oye Gerardo, es que si tú sigues yendo a la cárcel, de aquí a 50 años, todas las cárceles de Veracruz van a conocer el Evangelio. Y a mí qué me importa, ya no lo voy a ver. En la escuela de Cristi, en la primaria, hicieron la cápsula del tiempo a 50 años. Y me acuerdo que la directora dijo, a muchos de nosotros no nos va a tocar verla. Creo que ya hasta falleció. Entonces, no nos va a tocar verla, así dijo, pero qué bonito que a muchos de los alumnos, que tampoco les va a tocar verla porque ya destruyeron ese lugar, pero imagínate si la directora hubiera dicho, y a mí qué me toca,
O sea, no me importa. No me va a tocar esa maravilla de lo que escribió Christie cuando tenía 6 años, o cuando tenía 8, que no me acuerdo cuánto, o 12, no me acuerdo. Pero nosotros tenemos que poner los ojos en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una mejor ciudad, que es la ciudadanía en el reino de los cielos. Porque si esperamos ver a futuro, pues muchos de nosotros estamos más cerca, ¿no? Los que tenemos de 60 para arriba, de los de 60 para abajo, pues todavía se salvaron. Pero muchos de nosotros estamos más cerca. Pero aún los jóvenes, cada paso que dan o cada día, también van teniendo un día menos. Se van acercando. ¿Y, y qué quisiera uno? Pues no quisiera uno morir. Pero algo que tenemos seguro es que nos vamos a ir de esta tierra un día y debemos de pensar en los que vienen después de nosotros y no solamente como mis nietos, los hijos de Cristi, ¿no? O de Abby. No, en otros que a lo mejor no los consideras ni parte de tu familia, pero él, él recibió la promesa pensando no aquí inmediata. Nosotros queremos todo inmediato, todo rápido, todo a la voz de ya, pero Dios le dijo, tu descendencia va a estar cautiva, va a ser oprimida durante 400 años. Pensando mundanamente, ¿y a mí qué me toca? Yo estaba trabajando en un lugar donde la mentalidad del patrón decía, yo no doy nada, nada, ni siquiera al limonero le doy algo si no espero algo de él. Así. Dije, bueno, siempre esperas algo, ¿no? Porque eres tú en primer lugar y en segundo lugar tú y en tercer lugar tú, pero Dios no quiere esto. Entonces, hubo promesas bonitas porque nos encantan las promesas. Todo lo puedo en Cristo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por las aguas, no te ahogarán. O sea, yo digo, no, hombre, me ensancho cuando escucho esto. Pero cuando me dice, es necesario que a través de múltiples tribulaciones entres al reino de los cielos, no me gusta. Pero tengo que estar consciente de que de todos modos tengo que pasar por el fuego y tengo que pasar por el agua, ¿verdad? Y tengo que pasar por enfermedad y tengo que pasar por situaciones que no me agradan. Y a Abraham le ocurrió. Yo considero a Abraham como el de la fe extrema. En, en el verso 17 que acabamos de leer, dice de Hebreos, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, dice, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham era una persona mayor, lo vuelvo a repetir. O sea, por eso te dice que ya casi muerto lo volvió a levantar, siendo también Sara estéril. Ahora, en Génesis 2, 22, 2 dice, Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único, Isaac, y esta partecita a quien amas. ¿Usted ama igual a todos sus hijos? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero, ¿no? Bueno, por su comportamiento tal vez tú sepas de que tratas en ocasiones diferente, ¿no?
pero aquí él, bueno, pues acuérdense de que Abraham y Sara, en ese momento, Saraí, bueno, quisieron ayudarle un poquito a Dios. Se desesperaron y entonces Sara, como querías tener un hijo, pues le dijo a Abraham que tuviera relaciones con su sierva Agar y dice, y así que nazca conmigo y así yo me quedaré con él. Ustedes saben la historia y, y entonces cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, pero al que amas, al que era hijo de Sara. Esto de amar a alguien no quiere decir que no amara él a Ismael. Sí lo amaba también, pero acuérdate de que el amor a veces es como que más o menos. Dios quiere que le amemos a Él en primer lugar, que lo tengamos en primer lugar. Y el aborrecer a una persona, el significado es amarla menos. Por eso Dios dice, el que no aborrece a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Porque Él dice, no te estoy mandando que no los ames, te estoy llamando que los ames menos que a mí. En el grado de amar, hay ciertos grados de amar a las personas. Y entonces Él le dice, a ver, sacrifica al que estás amando, al que amas más, a tu unigénito. Pero si él ya tenía un hijo, era Ismael, y le dice, sacrifica tu único. Yo digo, pero ¿por qué? Ya tenía otro. Pero para Dios era el único. Por eso dice, sacrifica a tu único, a quien amas. Y tal vez no lo amaba tanto, ¿verdad? Al otro, pero dice, y vete a tierra de Moriab, dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, yo les decía hace 8 días, así como no, o hace, sí, creo que hace 8 días. ¿Cuántos Isaac nosotros tenemos? ¿Y qué tal que Dios te pida tu Isaac? A esta pareja que yo les mencionaba, el Isaac fue su trabajo. Lo amaban, les gustaban, ella una muy buena maestra, él un muy buen empleado con un empleado alto, y lo tuvieron que dejar. Obvio, tú no lo hagas porque no sé lo que Dios te pida. A veces amamos mucho al pecado. No te estoy diciendo, pero estoy seguro que no amamos a Dios como lo deberíamos de amar. Y yo me pongo en primer lugar. No amo a Dios como yo lo debería de amar. De verdad, ¿eh? Y no quiere decir que no lo amo, pero tal vez estoy amando otras cosas y a Él no lo amo como lo debo de amar. A través de los años me ha ido quitando y me dice, entrégame esto otro. Bernie da testimonio que Bernie amaba mucho el predicar, amaba mucho el enseñar y duró 4 años que Dios le dijo, te estás olvidando de mí. Y se dedicó solamente a tener una relación con Dios. ¿Qué es lo que más amas? ¿A qué le dedicas más tu cuerpo? ¿A qué le dedicas más tus fuerzas físicas, tus fuerzas espirituales, tus fuerzas mentales? ¿A qué le dedicas más tu dinero? ¿En qué lo inviertes más? Eso es lo que estás amando ahorita. Y no te lo digo de mala onda, porque yo también todos, yo creo que en algún momento estamos en un momento gradual en que sí hemos dejado cosas, pero estamos en un momento que Dios nos pide que hagamos algo y preferimos hacer otra cosa. Todos estamos por ahí en el camino y nunca vamos a llegar a alcanzar en esta tierra, mientras de que tengamos la vida física, el llegar a donde Dios quiere que lleguemos.
Pero sí tenemos que analizarnos, escudriñar nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos y ver en qué lugar estamos parados. Y si queremos de veras amar a Dios, ¿y qué es lo que está demandando Dios de mí? O sea, yo no sé cuál sea tu Isaac, pero sí sé cuáles son los míos. Sé cuál es ser mi Isaac, mi Isaac, que a veces ni siquiera llego a hacer lo que pienso aquí o a estar en el lugar donde pienso, pero aquí está el Isaac a veces. Y le invierto pensamientos que no deben de estar aquí. A mí me decía cuando querían que nos fuéramos a México, y es que es un puesto muy bueno dentro de la fundación y que la palabra y que tú vas a ser el bueno director de Fundación Emanuel a nivel nacional. Y yo dije, estaría más contento si me dijeran que fuera a ser director de seguridad pública. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un taloncito que a veces trae uno de lo que uno está carreando. Y a veces hasta vas corriendo y te imaginas que vas a necesitar un día entrar en acción, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, cada quien tiene su Isaac y tiene que ir sacrificándolo o querer sacrificarlo y Dios ya le dice, a ver, nada más te voy a decir quién es el proveedor, de dónde viene la provisión, de dónde viene tu trabajo, de dónde vienen tus energías, a quién le corresponde tu hijo, porque aquí él lo estaba ofreciendo porque humanamente era hijo de Abraham, pero nosotros sabemos de que realmente era hijo de Dios. Y nosotros así tenemos que ofrecerle cosas a Dios que nos está pidiendo porque no son de nosotros. No es el tiempo de nosotros. En lo que lo invertimos no es de nosotros. Ahora vuelvo a repetir. No quiere decir que dejes de trabajar, pero si tus pensamientos no están en Dios también, o si tu trabajo no lo ofreces a Dios o no estás consciente de que Dios te lo dio a ti y si no le das gracias a Dios por ese trabajo, quiere decir que no estás involucrando a Dios ahí. En todo lo que hagamos, por más pequeño e insignificante que sea, ahí está Dios metido, ahí está Dios en ese lugar. Ahora, hermano, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de esto. ¿Por qué, hermano? Tengo muchas ocupaciones. Me encontré a una persona y dice, es que ya no tengo tiempo de nada, ni siquiera de orar. Tengo trabajo, hermano, como no se imagina. Y Dios de volada que me pone el pensamiento y lo apliqué para mí, ¿no? Entre más actividades tengas en tu vida, que tienes que llevar a tu hija al trabajo, que tienes que recoger despensas, que tienes que trabajar, tienes más cosas por las que tienes que orar y por las que tienes que leer, entre más actividades tengas. Si tienes pocas actividades, es un decir mío, ora poco. Pero si tienes muchas actividades, tienes que orar más. Dios siempre nos invierte, nos da tantas cachetadas. Cuando yo estudié la secundaria, yo tenía que trabajar para pagar mis cosas, para pagar mis uniformes, para pagar todo lo que tenía y trabajé durante 3 años de noche, o sea, en una gasolinera para poder pagar mi escuela. Y ahora o estudias o trabajas, o ni estudias ni trabajas. No, es que no puedo trabajar porque estoy en la escuela, o no puedo ir a la escuela porque trabajas. En nuestros tiempos, al contrario, bueno, a muchos de los que estábamos como que más amoladones, ¿no? A otros ya estuvieron más alivianados, ¿no? Pero a los que estuvimos muy amolados, si queríamos estudiar, teníamos que trabajar. Donde
donde venimos de familias acomodadas, ¿no? Porque nos acomodábamos 6 en una cama, unos con la cabeza para allá, otros para otro lado, y, o sea, todos nosotros así lo hicimos, pero se debe de invertir ahora el juego. No tengo tiempo para orar porque trabajo, pues amigo, si trabajas más, tienes que orar más porque tienes algo más difícil en tu vida. Es que tengo tantos problemas de que no oro, pues ahora tienes que orar más. Tienes que levantarte. Si entras a trabajar a las 5 de la mañana, pues tienes que levantarte a las 3, ¿no? Es un ejemplo. O tiene que orar a otra hora cuando pueda, pero tiene que orar más. Esto, Jesús, ¿qué era lo que hacía cuando terminaba de servir a las multitudes? Un gran trabajo. Y se iba y pasaba la noche ahí orando. Cuando iba a escoger a sus discípulos, se la pasaba ahí orando. Ahora podemos decir, pero yo no soy Jesús. Pero él dice, cosas mayores van a ser ustedes. Cosas mayores. Dice, a Dios, ahora, cuando Dios nos manda a hacer todo esto, a mí me dice una persona, tú dices que Dios no necesita de mí, pero sí necesita. Entonces, ¿por qué me dice que dé para los pobres y me dice que diezme y me dice que ore y me dice que lea la Biblia? Pues es que Dios, realmente Dios, a Dios no necesita en lo absolutamente nada. No necesita ni de que uno predique el evangelio, no necesita de que uno dé, no necesita de que yo ore. Hay una complacencia tan tremenda en Dios cuando tú te acercas a tener una relación con Él, pero Dios no necesita nada. Dios no es un favor que le hagamos a Dios cuando nos acercamos y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios. No le estoy haciendo un favor con ir a predicar o no estoy haciendo un favor con darle a una persona de la calle algo. Yo no estoy haciéndole a Dios un favor. No tenemos que malinterpretar en que Dios me necesita o que Dios te necesita, porque Dios no necesita absolutamente de nada. Pero ¿sabes qué? A Él le agrada tener una relación contigo. A Él le agrada que prediques el Evangelio. A Él le agrada que te fijes en amar a otras personas, que los trates de rescatar de las tinieblas a la luz admirable. Eso es de lo que Él se regocija. Cuando tú oras, dice que las oraciones es un incienso que sube para con Él. El significado del incienso, la mayoría coinciden en que es un sacrificio de oración en el que Dios le agrada que estemos orando. Un olor grato, un olor fragante, pero no lo necesita porque Él tiene ángeles que le están orando todo el tiempo, que están por una eternidad diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor. No nos necesita. Es más, dice que los ángeles anhelan venir a predicar el evangelio. Los ángeles anhelan y nosotros tenemos el privilegio de que Él nos dio a nosotros en la misión de predicar el evangelio. Somos privilegiados nosotros, pero Dios no necesita de nosotros nada. Se agrada, pero no lo necesita. Y pues bueno, cuando nosotros entendemos acerca de la fe, que la fe no es un simple andar, o sea, leve, o sea, livianito, sino que la fe tiene que ver también con sacrificio y que debes de creer en Dios en las buenas y en las malas y que debes de confiar en Él, estés a gusto, estés contento, estés en buenas condiciones o estés en malas condiciones, pues entonces Dios también empieza a trabajar a ti, dice aquí en nosotros. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El no dejar de escuchar la palabra de Dios, el no dejar que
que pues bueno, los afanes de este siglo nos consuman, ¿verdad? Y bueno, para terminar, bueno, ya se los había dicho aquí. Los mandamientos de Dios no es un bien para Él, sino para nosotros. Él quiere y demanda de nosotros un amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Es lo que demanda de nosotros, el corazón. Es lo que Él demanda, el corazón de nosotros. No importa la misión que te dé en la vida, no vamos a tener la misma misión todos, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene la misma misión, pero donde Dios te puso, ahí cúmplela. No tratemos de encarrilar a todo mundo en, en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aunque aquí yo digo que todos somos el equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no todos van presencial a donde vamos algunos, pero son el gran apoyo para nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia infinita. Y oramos, Padre, para que cada palabra tuya haya llegado al corazón de cada uno de nosotros. Oramos, Dios, para que pongas en nosotros el escudriñarnos y que podamos obedecer a tu llamado en el lugar donde tú nos mandes, incluso con nuestra propia familia, Señor. Vemos que Noé durante tantos años fue pregonero de la verdad para arrepentimiento y solamente se salvó su casa, Señor. Oramos para que tal vez la única misión sea con nuestra familia, pero te rogamos para que cada palabra que ha llegado a nuestro corazón la pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues